muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de los Barracones. Muchas gracias por el trabajo que hacen. Yo creo que está destinado a ser un polo educativo de esta comunidad, precisamente, ¿no? En una comunidad donde tantas cosas se esconden. En concreto, yo vivo en Madrid y yo he dado una clase en una universidad extranjera el año pasado, una asignatura que se titulaba "Qué bien se esconde la guerra civil en Madrid", ¿no? Porque muchos estudiantes pueden pasar un cuatrimestre y no enterarse de que fue una ciudad bombardeada, la primera capital bombardeada desde el aire, porque se ha hecho una gran operación para que esto no se sepa. Todavía hoy no existe un estudio sobre la represión en la Comunidad de Madrid, y tenemos en esta comunidad 5 grandes universidades públicas y estamos en el año 2022. Hay investigadores, que alguno está aquí, que están haciendo ese trabajo, pero no conocemos, digamos, los 192 pueblos, municipios que tiene Madrid. No conocemos un estudio hecho en conjunto de todo eso. Y yo estuve antes de la pandemia, ¿no?, viendo una obra de teatro allí en Bustar Viejo. Ahora nosotros vamos a editar las memorias de un hombre que pasó por allí, estuvo allí preso, y bueno, es un lugar visibilizado y que tiene que servir, eso es un aula, ¿no? Y tiene que proporcionar conocimiento del medio para que la gente de esta comunidad sepa dónde vive y qué ha ocurrido ahí, ¿no? Yo voy a hablar un poco del significado, porque al final la memoria es significado. O sea, no es otra cosa más que el debate que hay en la sociedad española sobre el pasado. Tiene que ver con eso, con una decisión colectiva acerca de qué significó la Segunda República, qué significó el golpe de Estado, qué significó la guerra y qué significó la dictadura de transición. Lo que estamos discutiendo colectivamente es cuál va a ser ese significado que vamos a construir entre todos, dentro de que en el mundo de la memoria hay que hablar de memorias, porque hay muchas luchas entre ellas, ¿no? Hablabas de Queipo de Llano antes. Yo había seleccionado estas dos portadas del mismo periódico, de 2 periódicos andaluces, ¿no?, que están hechas, digamos, bajo su mandato, voy a decir, que explican muy bien cuál era su intencionalidad en el golpe, ¿no? La de la izquierda es un diario cordobés, que es el primer día que se edita por la Falange, ¿no? Y en esa portada ellos hacen, pues, una declaración perfecta de intenciones, que van a hacer una limpieza, ¿no? Lo que dice ese titular: las valiosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos. Ahí hay toda una declaración de intenciones, y la limpieza no es solo física, es una limpieza ideológica, es una limpieza psicológica, es una limpieza emocional, y es una limpieza de lo que tiene que significar para ellos este país. La segunda, que no se ve bien, pero voy a leer el titular de abajo: la quema de la urna electoral celebrada ayer en Córdoba, ¿no? Y que también explica perfectamente qué es lo que estaba haciendo esta gente durante el golpe de Estado, ¿no? Estaba quemando la democracia, ¿no? Y representado perfectamente en esa portada donde se hizo una fiesta, literalmente. La Falange de Córdoba hizo una fiesta para hacer una quema simbólica de una urna, ¿no?, que es es una herramienta que dejaron de utilizar de manera democrática durante 40 años sin que nadie se lo hubiera impedido, ¿no? También quería mencionar que en torno a Queipo de Llano hay algún historiador como Francisco Espinosa, que no está muy contento con que haya salido de la Macarena, porque él defiende que allí dentro retrataba perfectamente a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues, dentro de estas disputas, entre comillas, por el significado, pues también tenemos que incluir que, bueno, pues que hay muchas visiones y algunas siempre aportan, ¿no? Y para hablar de significado tengo que empezar con este artículo de la Ley de Responsabilidades Políticas, ¿no? Porque esta cosa que está impuesta a verse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular, eso va a ser toda una operación. Ahí está la limpieza, por un lado he dicho la física, ahí está la limpieza mental que van a construir los golpistas, ¿no? Ellos no pueden, evidentemente, borrarle la memoria a la gente, pero sí pueden desactivarla, sí pueden hacer que tengan pánico a que se conozca o a recordar que formaron parte de quienes se significaron a favor del Frente Popular, ¿no? Y eso que está ahí escrito
hoy existe todavía en una frase que todos y todas las que estamos aquí hemos oído alguna vez, que es eso de que no te signifiques, ¿no? Y eso de que no te signifiques, que puede parecer algo coloquial y hasta un chascarrillo, esconde detrás una cosa trágica, ¿no? Y es que tras el golpe hay millones de personas que tienen que emigrar de una identidad a otra, a punta de pistola. Tienen que dejar de ser quienes fueron para ser quienes pueden sobrevivir debajo de ese poder, ¿no? Y eso lo hizo todo un país y lo ha hecho todo un país y sigue vivo todavía, ¿no? Que es un poco de lo que voy a explicar. Yo admiro mucho la obra de Castelao, este intelectual gallego muerto en 1950 en Buenos Aires, que en pleno golpe de Estado, porque él hizo estos dibujos en Galicia, donde nunca hubo dos trincheras en el año 36, pero en dos series de dibujos que se llaman Galicia Martiriotila en Galicia, representó lo que estaba ocurriendo, ¿no? En la primera imagen a la izquierda se ve un cacique con ese montón de cadáveres y una leyenda debajo que dice: así aprenderán a no tener ideas, que está totalmente en consonancia con esa ley de ese artículo de la ley de responsabilidades políticas. Y esta otra imagen, ¿no?, de una madre con un hijo muerto que dice en su leyenda: este dolor no se cura con resignación, ¿no? Entonces lo que tenían que hacer los golpistas es conquistar la resignación de todo un país, ¿no? Y podemos ir incluso a la vinculación de la palabra resignación con resignificador, ¿no? Lo que tenían que hacer es que las personas se resignificaran a favor o no en contra de sus ideales políticos, ¿no? Este fue uno de los delitos, o una de las grandes acusaciones, ¿no?, en esa forma de disfrazar de legalidad que hace la ley de responsabilidades políticas a la persecución, ¿no? Esto es una noticia del año 39, de mayo del 39, del diario de España Democrática, ¿no?, donde se cuenta y se informa fuera de España de que muchas de las detenciones se están haciendo a través de ese artículo de la ley de responsabilidades políticas, ¿no? La acusación más frecuente es la de haberse significado durante el dominio rojo. El problema es que como sociedad nos enfrentamos es si hemos sido capaces de recuperar ese significado o qué hemos hecho con él políticamente. Porque ese significado se construye y se reconstruye permanentemente, ¿no?, por las cosas que hacemos. Bueno, he buscado también más noticias. En este caso es el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Mallorca, condenando por extrañamiento a un hombre que se había vinculado al Frente Popular, ¿no?, y al que durante 12 años se le manda al destierro. Tampoco, no han encontrado más que ciertas pruebas de su participación política, pero no va a ir más allá, ¿no? Bueno, pasa la dictadura trabaja por destrozar todo eso, por borrar la existencia del Frente Popular en la vida de la gente, ¿no?, por construir el miedo siquiera a mencionarlo, y llega la transición, ¿no? Y entonces hay unos objetos que son los archivos, que están también llenos de significado, y que la dictadura franquista elaboró millones de documentos y había una operación que hacer, ¿no? Este libro, las memorias son bastante interesantes. Óscar Alzaga, bueno, es un político de la UCD que luego hizo su aventura liberal, pero ha escrito unas memorias sobre la transición muy interesantes, y en su primer capítulo lo dedica precisamente a la quema de documentos, ¿no? Aquí dice: el país, parte de los archivos políticos serán hibernados, pero no era una hibernación, era una quema directa, ¿no? Entonces el argumento de Rodolfo Martín Villa para hacer toda esta quema era que les estaba haciendo un favor a los presos políticos. Él decía que les estaba borrando los antecedentes penales, porque en democracia así no tendrían esas manchas, ¿no? Lo cierto es que no solo se quemaron archivos que tenían que ver con la represión policial, ¿no? Se quemaron muchas carpetas de mucha gente muy poderosa dentro del régimen franquista. Y el entonces director del Archivo Histórico Nacional, José Antonio Sánchez Belda, hizo una denuncia pública, siendo un archivero franquista netamente, que publicaba artículos en el Alcázar, pero hizo una denuncia pública de la quema de documentos porque se quejaba de que estaban destruyendo el patrimonio histórico de este país, ¿no? Y en una entrevista, hay muy poca literatura académica sobre esto, casualmente. En esa entrevista él contaba, porque hubo una asociación de archiveros que se manifestaron públicamente contra
la operación de Martín Villa de quemar toda esta documentación, encontré una mujer viva que había redactado ese manifiesto hace poco y se murió durante la pandemia, pero ha depositado en el Archivo Histórico Nacional su archivo personal, y yo estoy esperando a ver si aparece allí alguna documentación de esa pelea que tuvieron, ¿no? Y Sánchez Belda contaba que algunos dirigentes del franquismo pidieron que su documentación se quemara ante notario, porque no se fiaban de que fuera destruida. Quiero decir que no se fiaban de que Rodolfo Martín Villa, un hombre que ha flotado también en Endesa, en Sogecable, en el Banco Malo, toda la vida ha flotado maravillosamente en grandes empresas, se hubiera guardado entonces una especie de archivo pata negra para cubrirse las espaldas y tener una buena herramienta para su futuro. Quien estaba con él ya en esos tiempos, siendo un joven policía, es hoy alguien muy conocido por su apellido, el comisario Villarejo, ¿no? Que quizá aprendió algunas artes en esa forma de quemar y no quemar, ¿no? Y en esa transición pues se da esta cosa de la puerta giratoria, ¿no? Donde uno entra franquista y sale fundador de una democracia, ¿no? En el caso del rey, yo he puesto ahí 3 casos, el otro es el de Rafael, que le dieron la medalla de María hace unos años, ¿no? Un hombre que declaró en los años 90, está escrito en el diario El País, que alguna vez este país tiene que hacer justicia por fin a la figura de Francisco Franco, ¿no? Y cómo se ha normalizado que alguien que cantaba en las fiestas del 18 de julio en la granja de San Ildefonso, que paseaba con la viuda de Franco por todas partes en los 70 y principios de los 80, pues ha tenido ese borrado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la insignificancia del pasado de los franquistas, ¿no? Porque aquí estamos haciendo una lucha entre lo significante y lo insignificante, ¿no? Y este personaje, como otros muchos, ha conquistado la insignificancia de haber sido una persona vinculada totalmente a una dictadura que en otros países pues igual no podría ejercer ese agradable paseo que hace por todos los medios, especialmente. Ayer estaba precisamente en un medio público, en Televisión Española, ¿no? Porque han conseguido hacer ese borrado, ¿no? Ese borrado, esa quema que empieza Martín Villa está simbolizando la purificación de montones de biografías, ¿no? Como la de los padres de la Constitución. Hay otro momento importante para esto del significado, voy a decir, ¿no? ¿Qué es este momento? Este país ha publicado montones de libros sobre quién estaba implicado en el golpe de Estado, pero muy poquitos sobre qué efectos tuvo ese golpe, ¿no? De eso hay muy poca literatura. Luego hay otros autores como el libro de Anatomía de un instante, ¿no? Que simplemente han hecho el ejercicio de decir yo me he sumergido hasta el fondo del 23F y el rey no estaba allí, ¿no? Eso hizo Cercas. Claro que si uno ve el documental de HBO Salvar al Rey, ve a 3 agentes del CNI talluditos que en los años 80 y 70 estaban en el ejercicio de sus funciones contando perfectamente que el rey estaba diseñando esto, ¿no? Y lo hacen 3 agentes del CNI y no pasa nada. Y si uno ve un Salvados que hizo Gonzo hace unos meses con un exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, ese exdirector del Centro Nacional de Inteligencia cuenta que prácticamente toda la documentación que tenían del 23F ha sido quemada. Lo mismo que hizo Martín Villa. Pero no ha causado ninguna pregunta parlamentaria en ninguna de las dos cosas. Es muy curioso la incapacidad que tenemos en esta sociedad y que no es un accidente, no es una casualidad, tiene que ver con lo insignificantes que son algunas cosas y con lo demasiado significantes que son otras para que no pase nada. Yo soy un poco conspiranoico. Para mí este momento fue un gran susto y estaba diseñado como tal. No tenía más objeto que ese. Ahí estaba funcionando la memoria. La Segunda República llegó por unas elecciones municipales y Alfonso XIII, para salvar todo lo que había robado, decidió salir de aquí antes de que pudiera ocurrirle algo, ¿no? Pero en ese momento estaba creándose la victoria del Partido Socialista. No porque los dirigentes del Partido Socialista fueran a hacer algo en contra de la monarquía, pero lo mismo que en Éibar o en Sagún de Campos, en abril del 31, de repente hubo gente que empezó a subirse a los ayuntamientos y a proclamar la República. Bueno, pues igual se podía repetir algo así. Alguien podía entender que la victoria de un partido político que había sido prohibido durante la dictadura, pues podía
ser la oportunidad para hacer otras cosas, ¿no? La ley de amnistía ya había dejado bien atada y bien atada la impunidad jurídica y la impunidad política. Nadie iba a juzgar a un franquista, nadie le iba a decir en el Parlamento a Fraga: usted no debería estar aquí porque usted ya ejerció su carrera política en una dictadura, tuvo la opción de no formar parte de ella, eligió eso, usted ya ha elegido. Entonces, eso ya estaba conquistado por la ley de amnistía del 77. Faltaba por conquistar otra impunidad, que era la social. Y este día nace esa impunidad, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las imágenes, ¿no?, que en los medios entonces decían: qué torpes, ¿no?, los del golpe, que no desconectaron todas las cámaras de televisión. Y yo digo: menuda mierda de golpe si no lo hubiéramos visto todos los que estamos aquí. Si mi abuela ese día no se hubiera cagado de miedo. Si yo he entrevistado a familiares que se llamaron para despedirse. Vaya golpe de mierda, si hubiera ocurrido allí dentro sin una imagen. Era un golpe que evidentemente estaba hecho para ser visto. Esa era su principal función. No ser visto el 23F, volver a ser visto un año después en el único canal de televisión que había, y el año después para recordarlo, y el año después para recordarlo, y que para, como un reflejo condicionado de Pavlov, la gente fuera salivando miedo, salivando miedo, salivando miedo, y abandonando cualquier idea de que en algún momento habría que hacer algo contra las élites franquistas. Incluso si uno, porque me imagino que todos los que estamos aquí hemos visto esas imágenes, la ráfaga de disparos no tenía ninguna razón de ser, salvo que si yo quiero dar un susto, voy a dar un buen susto. Nadie les estaba apuntando con nada ni amenazando como para que tuvieran que defenderse. Es un efecto de sonido, porque si yo doy un susto, pues me acompaño de todo lo que tiene que venir con un buen susto. Que esta gente escuche disparos, ¿no? Para que los que saben lo que han hecho nuestras balas hace 40 años sepan que todavía esas balas están cargadas en estos fusiles, ¿no? Y ahí desaparecen montones de cosas. Había un tribunal cívico internacional contra los crímenes del franquismo, similar al tribunal Russell que hay ahora sobre Palestina, donde estaba el hijo de Bertrand Russell, donde estaba el historiador Pierre Vilar, donde estaba el cantante y actor Ovidi Montllor, apoyado por Carlos Cano, por Louis Jacques, por lo que entonces era un hombre bastante machista, que eran los movimientos por las ligas o movimientos por los derechos del hombre. Bueno, pues esa gente estaba construyendo un tribunal que decidió que había que juzgar estos crímenes. Esa fecha desbarató eso, desbarató las exhumaciones que se estaban haciendo en esos años, desbarató la posibilidad de pensar algún día en que ocurrían muchas de las cosas que están ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, para mí fue una cosa diseñada en una pizarra, como el golpe que hubo el 19 de agosto de 1991 en la Unión Soviética, en Moscú. Sale Yeltsin a hablar delante de un tanque y es el salvador del país. Aquí sale un señor en la televisión unas horas después y es el padre de la democracia, ¿no? Entonces, parece diseñado en una pizarra, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa? La democracia nos tiene que dar cosas. No puede ser que nos quite derechos, me refiero a las familias de las víctimas, que les quite derechos, que les niegue la posibilidad de expresar ni su dolor, ni su indignación, Y entonces aquí se hace a partir del golpe se hace un nuevo pacto social. Y esa película lo cuenta de una manera maravillosa. Mambrú Falaguera es una película que dirige, protagoniza y escribe Fernando Fernán Gómez en 1986, 50 años después del golpe, ¿no? Y en ella hay una escena que explica la sociedad española como hecha con un escáner. Hay un momento, esta es la historia de un topo que está toda la vida escondido, un alcalde como el de Cercedilla, que está toda la vida escondido en el sótano de un patio de su casa, y cuando muere Franco, pues no sale de la casa, pero sale del patio al salón de casa y anda por una rendija mirando la vida del pueblo, preparándose para que la mujer, que vive todavía, salga de casa un día y le cuente al pueblo que no era viuda, que su marido estaba ahí escondido, ¿no? Y entonces la familia está viviendo ese momento, y en un momento dado la hija del alcalde escucha una conversación que dice que a su madre, por ser viuda, le van a dar una pensión.
Y entonces la hija, cuando se entera de eso, hay una escena que es totalmente trágica para este país. Entonces las compras a plazos tenía que firmar todas las letras, ¿no? Y hay una escena donde la hija sale comprando una tele, un frigorífico, una aspiradora, una lavadora, toda la gama blanca, ¿no? Y ese es el pacto que se hizo en los 80. Y cuando este hombre intenta salir del agujero, su hija le encierra dentro, ¿no? Que no salga acá. ¿Cuál es el pacto? El pacto es: os vamos a llevar al primer mundo del consumo y os vamos a dejar en el tercer mundo de los derechos humanos. Y eso es lo que pasa en esta sociedad en los años 80. Yo recibí 2 veces una visita de la Comisión por la Verdad de Corea del Sur, en el año 2007 y en el año 2009. La Comisión de la Verdad de Corea del Sur se crea en otoño del año 2005. No existe hoy, políticamente se la cargaron. Pero entonces, en la segunda visita yo me reuní con 23 personas, la primera no, pero la segunda vino el presidente. Y cuando acaba la reunión yo pregunto, yo fumaba entonces, me quedo en el hotel Media Castilla, fuera fumando. Ellos salen todos y se van en un autobús que tenían una cena con el embajador. Y el intérprete, que hizo el intérprete, sale de allí, ¿no? Y yo le digo, mira, me ha dado vergüenza preguntar por qué vienen a España, ¿no? Yo, si soy una comisión de la verdad que quiere aprender, pues me voy, no sé, a un sitio que haya hecho más políticas con esto. Y dice, no, pues mira, la comisión se crea en el otoño de 2005 y el principal periódico coreano, de Corea del Sur, empieza a disparar contra ella, porque no quiere que se abran esas investigaciones. Corea del Sur es un quilombo entre las dos Coreas, Estados Unidos, bueno, ahí hay un lío político que hasta el Vaticano, el presidente de la comisión era católico, hasta el Vaticano estaba ahí trabajando para que no abrieran ciertos temas, ¿no? Sobre todo lo que tenía que ver con Estados Unidos. Dice, no, y el principal periódico empezó a disparar contra la comisión y lo que decía era que había que imitar a España. Tenemos una población parecida con Corea, debe haber 2 millones de habitantes de diferencia, y España entonces crecía al 4%, y este periódico claramente defendía que, enterrando esto y preocupándote de firmar las letras de toda la gama blanca y seguir creciendo, pues ese era el modelo, ¿no? Y entonces, cuando estaban haciendo esa discusión, había un doctorando con el que yo me escribí un tiempo, coreano, que justo aquí empezó el 1 de julio del año 2006 en el diario El País. Apareció una gran esquela que Carlota Leret, que ha muerto recientemente, Carlota Leret O'Neill, le dedicó a su padre, Virgilio Leret, uno de los primeros oficiales del ejército asesinados entre Ceuta y Melilla. El 1 de julio del 2006, cuando se cumplían 70 años, ella pagó una página entera en El País denunciando el golpe de Estado y haciéndole un homenaje a su padre. Y claro, empezaron a aparecer otras esquelas en El Mundo, en el ABC y entonces más en El País, algo que alguien bautizó como la guerra de las esquelas, ¿no? Y este historiador estaba recogiendo todas esas cosas, los debates que había sobre las calles, las exhumaciones, hizo un informe, lo mandó a un amigo a Corea y el amigo hizo unas copias y se lo entregó a todos los miembros de la Comisión de la Verdad. A lo que venía a España la Comisión de la Verdad era a ver si tenía que imitarnos. Exactamente, a ver si no venía a aprender políticas de memoria, venía a comprobar los buenos resultados del olvido, ¿no? Y de la impunidad. Es exactamente a lo que vino y hoy como decía, ya no existe, ¿no? Pero ese trabajo se ha hecho políticamente muy bien, ¿no? Porque ese pacto del 77 ha funcionado como una máquina de reloj, ¿no? Esto es una herramienta. En la web del Congreso tú puedes decirle que te mire un término y cuáles son las resoluciones, digamos, que ha... Sí, bueno, estos son las resoluciones que ha hecho el Congreso sobre el término víctimas del franquismo, ¿no? Y lo que podemos ver es entre la primera legislatura del 77 y el año 2015, ¿no? Y lo que podemos ver es un Parlamento que ha estado en blanco hasta el 86. En el 86 se produce un aniversario de la guerra, justo es la película de Fernando Fernán Gómez. Empieza a haber algo de actividad. Aquí en el 2000 es cuando hacemos la primera exhumación. Del 2000 al 2004, curiosamente, es un momento que no existe ninguna ayuda para las exhumaciones y son 2 de los años donde se exhuman más fosas. Aquí hay un par de personas de Burgos que hicieron que Burgos fuera
provincia con más exhumaciones del Estado, ¿no? Porque iban por los pueblos machacando, gente que está aquí, de Aranda o de la Aguilera, de pueblos de Burgos, que era una cosa impresionante, ¿no? Como hicieron todo ese esfuerzo cuando la gente que iba a las exhumaciones dormían en una casa en Villamayor de Lomonte, 20 personas en un salón, ¿no? Vemos esa fractura aquí, esto es el 2001-2003, sí, 2000-2001. Todo esto es el proceso de la Audiencia Nacional, todo eso, todo lo que está ocurriendo fuera del Parlamento, porque hay que ver esta gráfica desde fuera y desde dentro, o sea, toda esta inactividad tiene que ver con que fuera tampoco la había, no había una presión social, ¿no? De alguna manera lo que se ha ido rompiendo es ese consenso de que esto no se tenía que tocar dentro, ¿no? Y bueno, pues vemos este periodo, el 2008-2011, que esto tiene mucho que ver con la bronca de la Audiencia Nacional, la expulsión de Garzón, quiero decir, toda la manifestación que hubo en abril del año 2010, toda esa actividad social es la que está rompiendo esto, ¿no? Pero el Parlamento durante muchos años fue la alfombra que estaba sobre esa historia, la historia de esta gente, ¿no? Y lo que no tenemos en una gráfica son los datos de toda la gente que murió esperando, ¿no? Mi abuela murió en el año 97, 22 años después que Franco, y tuvo que ver durante 22 años que ese Parlamento, con todos sus partidos políticos dentro, le dijera que estaba reconciliada con no sé qué que era: te vas a morir con tu marido desaparecido en una cuneta, ¿no? A eso alguien le llamó reconciliación, ¿no? Y volvemos al significado. Reconciliar, que quiere decir pasar dos veces por el corazón, o conciliar dos veces, cuando ni siquiera la derecha de este país ha conciliado una, ¿no? ¿Cómo se va a reconciliar a alguien si todavía ni siquiera ha hecho una primera conciliación? Pero todo eso forma parte del discurso político y del relato de la transición, ¿no? Había que venderlo como un momento, igual que nos han vendido durante mucho tiempo que la ley de amnistía era una conquista de la izquierda, y realmente sacó 89 presos políticos de las cárceles vinculados a bandas armadas. Todos habían salido antes de esa ley porque había habido otras medidas para que salieran a la calle. Incluso ese día en el Parlamento había algunos expresos políticos, y era una conquista de la izquierda hasta que la pusimos a prueba, ¿no? Judicialmente. Y entonces hemos visto para qué sirve realmente, porque todas las amnistías son autoamnistías. No existe otra posibilidad, ¿no? Dentro de ese plan, hemos hablado aquí de la enseñanza, pues había que fabricar ignorancia, ¿no? Decía el poeta argentino Juan Gelman que cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido. Pues aquí trabajaron mucho y muy bien. Y bueno, estos libros de texto no son antiguos, pero por ejemplo el de arriba es un libro de mi hija que dice: en 1974 Franco era un anciano enfermo, pobrecito, y sin sucesor de confianza, un referéndum para la sucesión. O sea, un libro que a mi hija le están mintiendo directamente acerca de la historia de su país, en el siglo XXI. O esos libros donde se decía esas cosas, ¿no? de que Lorca y Machado habían fallecido como si hubiera sido un accidente, ¿no? Con eso se ha enseñado a millones de personas en este país. O esta noticia que es de noviembre del año pasado, donde dice: el nuevo currículo de historia llamará por fin golpe de Estado a lo que ocurrió en 1936. Entonces, ¿qué han estado haciendo los libros de historia durante 45 años? O mintiendo o escondiendo. Esa era la gran estrategia, ¿no? O miento o escondo. Y ese es el lugar donde un país formatea lo que es, ¿no? Y precisamente ahí es donde se ha hecho un gran esfuerzo por impedir que esto llegue a la enseñanza. Yo tuve la suerte en BUP de tener una profesora de historia, que el otro día me la encontré en una ruta de las que se ponen Stolpenstein, Carmen María, que me dio clase del presente hacia el pasado. Y empezamos con la transición, luego estudiamos la dictadura, y cuando llegó a la guerra, cada uno, éramos entonces clases de 40, cada uno de los 40 alumnos y alumnas, hicimos un trabajo sobre uno de nuestros abuelos. Y fue una historia maravillosa, porque allí llegaron cosas
pero de todo, familiares de deportados, de refugiados en los campos franceses, de desaparecidos. Bueno, era una lección de historia brutal. Qué fácil es, en cualquier aula de este país, decirles a los alumnos: me vais a hacer un trabajo sobre vuestros bisabuelos o vuestras bisabuelas y lo vamos a convertir en una lección de historia en la que todos somos partícipes y vamos a aprender montones de cosas, ¿no? Bueno, eso me contó mi profesor hasta cuando me la encontré años después. Yo, así con una fantasía, le pregunté si guardaba esos trabajos y me dijo que no. Pues me hubiera encantado saber qué había escrito yo hace 40 años sobre mi abuelo, ¿no? Pues mira, seguimos viendo cosas censuradas. En España, en todas las bibliotecas de este país, hay libros con ediciones anteriores a finales de los 80 o impresiones que se siguen censurando. O sea, este país ha engañado. Hay un trabajo de Jordi Cornellà, es un profesor catalán que lleva años en Gran Bretaña, que ha dedicado su vida a esto, a seguir una serie de libros que se van reimprimiendo censurados. Nadie ha hecho el trabajo por devolvernos y por devolverles a los autores y a las autoras las obras que ellos idearon. Y en todas las bibliotecas del Estado, en todas, hay libros censurados por Franco. Hoy. Es gravísimo. Yo estaba viendo, he puesto ahí eso, yo estaba viendo hace unos meses la película Que bello es vivir, ¿no? Y bueno, la tenía así como de fondo. Y de repente oigo una escena que yo la he visto varias veces, yo que no conocía. Y giro la cabeza de lo que estoy viendo pensando que de pronto se me ha cambiado un canal de la televisión sin querer. Y de repente veo una cosa que no había visto jamás, que es la escena más política de la película. La película, si lo habéis visto, el franquismo en el doblaje es una cosa maravillosa. Es una cooperativa de viviendas, pero no se le puede llamar algo así porque se iba a enfadar José Banús y algún constructor más. Entonces le llaman cooperativa de empréstito, que a mí me encantaría ver la reunión donde decidieron ese palabra para no llamarle lo que era. Pero la escena que está censurada, todavía hoy, si uno entra en Filmin y entra en Movistar y ve y mira la película en los dos sitios, la de Filmin tiene 6 minutos más que la de Movistar, que son los que yo jamás había visto. Y es la entrega que le hace James Bailey, el protagonista que hace Stewart, a un cooperativista de una vivienda unifamiliar de puta madre. Y todos los vecinos hacen una fiesta para esa entrega de llaves. E inmediatamente después, el banquero Potter tiene una reunión en la que está diciendo: hay que acabar con esta gente porque nos están hundiendo el negocio inmobiliario a nosotros. Esos 6 minutos, os digo, podéis hacer el ejercicio en esas dos plataformas ahora mismo. Nos los han amputado. Yo hice un hilo en Twitter y entonces la gente me empezó a contar otro montón de películas que todavía hoy siguen amputadas. ¿Qué significa eso? Cuando hablo del significado, que todavía no hemos recuperado el significado, o no hemos permitido, o no hemos liberado a ese significado, ¿no? Porque este Jordi Cornellà sigue escribiendo e investigando una serie de libros que hoy se imprimen y él los busca y siguen, de Hemingway, el autor de 007, yo que se ha ido, y se siguen publicando igual sin 7 páginas, o no me acuerdo el nombre de la obra de Hemingway, donde una pareja de lesbianas son una pareja de amigas, y hoy se sigue imprimiendo como que son una pareja de amigas, ¿no? Y eso representa precisamente la inacción política que ha habido en este país con esto, ¿no? Con que ni siquiera alguien ha hecho una comisión para decir que amputó el franquismo de estas obras, vamos a devolvérselo, o por lo menos si yo dejo un libro en una biblioteca, le voy a poner un código QR y un sello y voy a avisar: usted está leyendo un libro censurado por Franco, que hasta eso me puede parecer interesante. Y luego que me den la opción de leer lo que censuró para entender la lógica del franquismo. Pero las bibliotecas están llenas de estos libros. ¿Qué más se hizo? Pues mira, ahí pone, os voy a poner un audio, el único audio que voy a poner. Comienza la sesión. Por favor, ocupen sus escaños. Por la venia, señor presidente, la moción presentada por los grupos parlamentarios dice así: el Congreso de los Diputados, ante la situación planteada por los familiares de las personas desaparecidas y por razones humanitarias, acuerda solicitar al Gobierno
para que directamente se sigan realizando las gestiones oportunas para averiguar la situación de los desaparecidos. Igualmente se solicita que el Gobierno se dirija a las Naciones Unidas para que a través de sus órganos competentes se inste el cumplimiento de la resolución en esta materia. Gracias. Para explicación de voto tiene la palabra el representante de Alianza Popular. Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Alianza Popular ha votado en contra de la alteración del orden del día por entender que esta Cámara debe dedicar el mayor tiempo posible del escaso tiempo que dedica a plenos al trabajo parlamentario propiamente dicho y el menor posible a declaraciones simbólicas o retóricas cuando éstas no sean estrictamente necesarias. Bueno, pues ese debate, que está un poco manipulado porque ahora lo voy a explicar, es del año 1979, porque nuestro Parlamento, el Parlamento de un país que tenía miles de desaparecidos en las cunetas, donde ya había gente que las había estado sumando en los 70, hizo eso que aparece ahí a la izquierda, una comisión especial de investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países de América. Y esa es una gran estrategia que empieza entonces, que sigue con la detención de Pinochet en Londres, respaldada por el Tribunal Constitucional Español. O sea, todo lo que sea perseguir fuera estos crímenes es correcto. Todo lo que sea perseguirlos dentro, no. Bueno, aquí voy a hablar un poco yo de mi historia personal, ¿no? Esa foto es de la exhumación de mi abuelo, justo se acaban de cumplir 22 años. Los que están allí son mi padre, el que está agachado, mi tío Ramón. Bueno, son las tres personas que ven a mi abuelo antes de que lo asesinen, cuando lo han detenido. El del medio es mi tío Ramón, que lo acompaña al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, donde se queda detenido. El de arriba es mi tío Manolo, que tenía 6 años, va con mi abuela. A mi abuela no le dejan entrar, a mi tío Manolo sí. Y cuando sale de llevarle una cesta con ropa limpia y algo de comida y se aleja del ayuntamiento, le da este anillo a mi abuela, lo saca del bolsillo, que es la despedida de mi abuelo. Y el de abajo es mi padre, que al día siguiente, le quedan 2 días para cumplir 10 años, va a llevarle el desayuno a mi abuelo y le dicen que no está allí, que quizá por la noche saltó por una ventana, ¿no? Bueno, esa exhumación que se hace los fines de semana, dirigida por un arqueólogo que tuvo muchos problemas laborales por hacerlo, Julio Vidal, porque era el arqueólogo de la Junta de Castilla y León en la provincia de León y pagó su precio por haberse metido en esto. Hablo de la mirada porque cuando nos esconden lo que ha pasado, pues nosotros no vemos, no leemos, pero cuando nos lo enseñan empezamos a ver y a leer. Yo vi la fosa de mi abuelo y me cambió la mirada. Y me cambió la mirada hasta tal punto, he puesto aquí estas 2 cartas. Esto fue el 28 de octubre del año 2000. El 1 de noviembre del año 2000 yo bajaba de Segovia a enseñarles a unos amigos unas imágenes de esas exhumaciones, ¿no? Y vi el Valle de los Caídos iluminado. Yo había pasado 20.000 veces, mi familia es del Bierzo y de Galicia, de Madrid para arriba, por la carretera Coruña, 20.000 veces. Odiaba ese sitio, pero en ese momento significó otra cosa para mí. Era el Día de Todos los Santos. Y estaba iluminado como si fuera la colina de Hollywood, ¿no? Entonces yo escribí una carta al país que se titulaba No muere la memoria, contando que acabábamos de sacar a 13 civiles de una cuneta, que lo que querían era, mi abuelo quería una escuela pública y laica en su pueblo, eso es por lo que peleaba, y que el responsable de todos esos crímenes, la democracia lo mantenía iluminado como si fuera una especie de superstar, ¿no?, democrático. Fue brutal, porque yo entonces no tenía ni idea de esto, no quiero decir, yo leía cosas de la guerra, me interesaba la historia, la literatura, que tenía que ver con eso, pero no tenía ni idea de la trastienda, voy a decir. Y entonces escribió una mujer desde Valladolid una carta que decía, que se jugó con el título, La memoria no muere, que contaba que en los Montes Torozos, cuando había ejecuciones, la gente había puestos de churros. Y entonces hay un anuncio en el norte de Castilla pidiéndole a la gente que decoro mientras asesinan a la gente. O sea, que se porten decorosamente mientras estaban fusilando a más de 2.000 personas, ¿no? Y a mí esto me rompió la cabeza, porque yo llegué ahí pues, buscando, arrastrado por una historia familiar, y
y de repente empiezo a ver, bueno, a percibir la dimensión de esos que comían churros, ¿no? Que son la gente que no ha tenido ninguna compasión durante 40 años, porque no era ninguna amenaza que cualquiera de estas familias hubiera sacado a un ser querido de una cuneta. Mi abuela no hubiera derrocado a Franco yendo a Crianza del Bierzo si hubiera sabido dónde y qué tenía que hacer y se lo hubiera llevado a su pueblo. Pero el proyecto de esta sociedad que comía churros en los Montes Torrazos era multiplicar el sufrimiento de toda esta gente. Porque era la forma de tener mano de obra y de tenerla bien callada, ¿no? Entonces, eso es el trabajo y eso es todo lo que hay que achacarle a la gente que hoy nos dice que esto está mal, ¿no? Porque siguen ejerciendo esa crueldad, porque es un acto de crueldad, no es una opinión, es un acto de pura crueldad, ¿no? Eso produce espejismos. Cuando creamos esa sociedad que no conoce, que ha convertido en insignificante cosas que tenían que tener mucho significado, pues vemos milagros como este, ¿no? En el diario El País, los reyes y la clase política despiden a un defensor de la democracia, Sabino Fernández Campo, vamos, que tiene parte del copyright del 23F, que era alférez de Falange en 1936. Yo no lo he visto, igual El País tiene un informe secreto. Yo a este hombre nunca le he visto defender la democracia. Yo sí sé que la destruyó. O sea, entonces, claro, cuando uno ha creado este océano de ignorancia, pues puede construir nuevos significados, ¿no? Sean verdad o sean mentira, este es uno de ellos, ¿no? O puede pasar cosas como lo que ocurrió hace unos meses, donde se hizo un homenaje a los rectores de represaliados de la Universidad Complutense de Madrid, y en ese momento yo me fui a este monumento que está enfrente del Arco de la Victoria y que formaba parte de él porque era un conjunto monumental. Según miras la carretera de La Coruña desde dentro de Madrid, en el año 59, cuando se inauguran, los dos carriles de ida y vuelta iban a la izquierda del arco. Y este arco se hace con una escalera que acaba ahí, que veis el último peldaño. Y ese monumento está dedicado a José Ibáñez Martín, el ministro de Educación de 1939 a 1951, que es el hombre que persiguió a esos rectores, que echó de la universidad por una pintada a 14 estudiantes, compañeros de Nicolás Sánchez Albornoz, que se cargó la vida laboral de un montón de trabajadores de esa universidad. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos construido un país que puede hacer homenajes a las víctimas y a los verdugos? ¿Por qué es esto? ¿Alguien podría pensar en el País Vasco algo parecido? No, porque actuaría la Audiencia Nacional de oficio, no habría que esperar. No, porque si en el País Vasco, cuando insultan a Paqui Maqueda el otro día en la Macarena, hubiera ocurrido eso con una víctima del terrorismo, el del insulto tenía 72 horas que pasar. Pero este país no hace nada con esto y le aplica una detención de 72 horas a unos chavales que tienen una pancartilla en un espectáculo de títeres que hace un juego de palabras, ¿no? Entonces está hecho a la medida de las élites franquistas. ¿Qué hizo la derecha con Aznar? Descubrir que frente a ETA podría construirse una biografía de defensa de la democracia. Entonces, ¿qué esperpentos ha hecho la derecha a partir de ese descubrimiento? En la ciudad de Madrid hay una placa donde asesinaron a Carrero Blanco de una cosa que se llama Ruta de la Libertad. Bueno, pues eso lo explica todo. O sea, el presidente de una dictadura inicia, y eso está hoy vivo y coleando, nuestra Ruta de la Libertad. Y cuando no somos contundentes con eso, pasan montones de esperpentos. Este es un monumento a la deportación que está detrás de los ministerios, inaugurado hace 3 años, ¿no? Bueno, ahí hay 2 cosas que no se ven. Bueno, una es la palabra fallecidos. Hombre, un deportado en Mauthausen no es alguien a quien le da una angina de pecho en un balneario en Baden-Baden, ¿no? La otra es no decir solo españoles, como si a cualquier español llegara algo del cielo y se lo llevara a un campo nazi, ¿no? Y no decir quiénes eran, que tenían una identidad republicana, ¿no? Eso es parte de lo que se puede hacer cuando uno ha construido ese océano lleno de ignorancia y de impunidad, ¿no? O, por ejemplo,
esta placa que hay en Bizna, en una especie de ruta de Lorca, que dice lugar donde se cree que vivió sus últimos momentos. Hombre, lo que se cree es que lo asesinaron ahí. Entonces, eso está puesto hace 2014 o 2013, ¿no? Con ese lenguaje. O esta placa que está en Madrid, en Callao, donde estaba el Hotel Florida, que dice, que es muy triste, pero dice lugar de encuentro de escritores y corresponsales extranjeros. A secas. O sea, pues Hemingway y Robert Capa se cruzaban en la esquina y decían, anda, ¿qué haces en Madrid? ¿No? Incapaces de decir por qué estaban en esa ciudad, ¿no? Y qué estaban haciendo en esa ciudad. Lo convierte, pues como que había una tertulia, ¿no? Y que la gente extranjera y tal, pues se iba ahí a tomar un café. Este país está lleno de esperpentos como esto, ¿no? Ya lo he dicho, lo está en los libros de texto, lo está en las calles, lo está por todas partes. Hace unos años estaba yo esperando a una amiga en Antón Martín y oigo a un chico hablando por teléfono y luego que dice, estoy aquí donde la estatua de los borrachos, y yo me giré a ver si, o sea, no estaba mirando a la estatua, pero me giré para mirarle a él, tipo de 30 y pico años, y flipé, ¿no? Claro, si no le has contado la historia a este país, ese monumento dedicado a los abogados de Atocha, pues él sale de copas por la Pies o por Huertas y él hace su lectura, unos tíos ahí dándose un abrazo, pues la tercera fase de la exaltación de la amistad de lo que le pase a él, ¿no? Entonces, cuando tú no educas a un país puede leer estupideces en la realidad. De eso se trata. De hecho, este monumento, curiosamente, se inauguró sin placa, que es una cosa incomprensible. Y si uno lee la placa, dice que 3 años después se inaugura con placa. Alguien lo dejó ahí desnudo, durante 3 años, ¿no? Para que no se supiera lo que se hizo. Entonces, para mí fue brutal, porque explica perfectamente todo ese trabajo para que la gente no sea capaz de leer qué es lo que ha pasado aquí. Porque si alguien sabe de eso, sabe leer lo que está representando eso y sabe por qué está ahí ese monumento, ¿no? Luego llega esta división, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, pero que también quería tocarla entre la memoria histórica y la memoria democrática, ¿no? Que es, en el fondo, si uno entra en la página del gobierno y te explica lo que es introducción a la memoria democrática, lo primero que se cita es la Constitución de 1978, ¿no? Bueno, eso es una operación política. A mí me parece muy interesante. Nosotros hemos discutido muchas veces con historiadores acerca del término memoria histórica, porque a muchos historiadores les molestó juntar la memoria con la historia. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene mucho que ver. Una fosa es un lugar donde ha ocurrido un hecho histórico y en la mayoría de los casos de las que nosotros hemos exhumado, se llega a ella gracias a la memoria de alguien que dice, por aquí, ya está, historia y memoria, trabajando juntas. Este término, que es una declaración, en el fondo tiene que ver con sostener un discurso sobre la transición, ¿no? Que es, el relato de la transición fue lo que fue, evidentemente los militares no iban a entregar las armas y a meterse en Carabanchel, se hizo con el miedo que se hizo, pero el problema es cuando alguien te cuenta que eso, como el Cándido de Voltaire, llegamos a la mejor de las democracias posibles, ¿no? Que es un relato muy hedonista y muy típico de las sociedades capitalistas, que ahora con la crisis se les dibuja, pero nosotros estamos en la punta de lanza de lo mejor de la historia. Entonces aquí de lo que se trata es de sostener un relato que permita sostener ese relato de la transición, porque aquí hay unas élites que lo consideran fundamental. Fue fundamental para camuflar a las élites franquistas y ha sido fundamental en su tranquila vida durante 45 años, ¿no? Nadie ha ido a un banquillo, nadie ha tenido problema, etcétera, etcétera. Cuando uno hace eso, también puede hacer otras jugadas. Por ejemplo, sacar a Franco del Valle de los Caídos y llevárselo a otro cementerio público y que lo sigamos pagando con nuestros impuestos y que parezca lo que no es. Nosotros, la asociación a la que yo pertenezco, nosotros no hemos estado peleando para que Franco saliera del Valle, así, de ese sitio, no. Estábamos peleando para que Franco saliera de un espacio público.
para que no ocurra la anomalía de que sus víctimas, con sus impuestos, estén pagando un panteón en el que el Estado se gastó 125.000 euros poco después del traslado, para arreglarlo un poco, porque la capilla que tiene dentro pues estaría un poco desajustada, ¿no? Curiosamente, en esa exhumación, esa foto que veis a la izquierda está incumpliendo el artículo 16 de la Ley 52/2007. La Ley de la Memoria Histórica solo especifica un espacio donde no se puede hacer exaltación de Franco, que es el Valle de los Caídos. Esos señores que portan ese ataúd están llevando su escudo personal a hombros y están incumpliendo esa ley. Esos señores que portan ese ataúd, cuando lo van a dejar junto al helicóptero de Estado, en vez de una furgoneta que se cayera a cachos, un helicóptero que normalmente lleva personales del Estado, lo va a trasladar, gritan «Viva Franco, arriba España». Vuelven a vulnerar la Ley 52/2007 en su artículo 16. Allí está presente, como máxima notaria del reino, la ministra de Justicia, Dolores Delgado. No pestañea. No solo no pestañea, cuando la familia de Franco está a punto de subir al helicóptero, Cristóbal Martínez Bolívar lleva una cosa envuelta en la mano. Casualmente, la funeraria que se lo llevó era del pueblo de mi madre. Entonces, nosotros preguntamos por transparencia qué era eso. Si uno ve las imágenes cuando entierran a Franco, qué pena que no lo haya puesto aquí, había 4 chapas con 4 escudos en los 4 lados de la tumba, ¿no? Y el nieto de Franco se lo pide a la ministra se lo da, ¿no? Porque por transparencia nos contestaron eso, ¿no? Porque dice que forma parte de su ajuar funerario, ¿no? El ajuar funerario de mi abuelo es una cuneta, el ajuar funerario de unas familias que han robado más dinero en este país, más corruptas y que más se ha beneficiado de esos asesinatos, todavía le puede reclamar algo al Estado, como esas 4 chapas, que me importa un pimiento el valor que tengan, porque simbólicamente es muy triste eso, ¿no? Entonces, cuando uno está haciendo eso, puede hacer thrillerismo, voy a decir, ¿no? Aquí vemos a esa ministra que no pestañeó cuando estos gritaron «Viva Franco, arriba España», estaba 5 meses antes en Mauthausen. Alguien mencionó a los presos políticos catalanes y se fue de allí. Lo que ocurrió en Mauthausen es una opinión. Tú puedes coger un micrófono y decir, mire, los estamos juzgando con toda la garantía de un Estado de Derecho. Lo otro es la vulneración de una ley, totalmente distinta. Y vemos las dos respuestas. Por lo tanto, seguimos viendo esa falta de enfrentamiento, con los franquistas, allí donde estén, ¿no? Hemos visto a los titiriteros metidos ahí detenidos y hemos visto a Cristóbal Martínez Bolívar con su 4x4 y una pistola en la guantera tirando ahí contra unos guardias civiles y no pasa nada, ¿no? Eso en pequeño sigue siendo eso en grande, ¿no? Y voy a acabar ya, perdón, pero sí. Quería acabar un poco hablando de la ley, ¿no? La ley, ¿qué hace la nueva ley? Mantiene una raya en la que no va a molestar a los franquistas. Ese es el pacto de la transición. Si ustedes no van a tener ningún problema y no lo van a tener con esta ley. Nosotros vamos a hacer un censo de víctimas, pero no vamos a hacer un censo de verdugos. Nosotros vamos a contar la historia de Clara Campoamor en los colegios, pero no la de los generales que decían que había que violar a las Claras Campoamor. Nosotros vamos a celebrar el Día del Exilio el 8 de mayo, como si nos hubieran liberado los aliados, y vamos a celebrar a las víctimas del franquismo el 31 de octubre porque se aprobó el texto de la Constitución, y ustedes tranquilos, porque ninguna de esas fechas señala a los malos. Nosotros vamos a retirar unos títulos nobiliarios y la mayoría de los títulos escritos en el BOE ni siquiera dicen a quiénes se le concedieron. ¿Quién era el marqués de Alborán? Ah, pues no sabemos. Ni siquiera se dicen sus nombres en ese momento, es decir, se lo dio Franco a este y le quitamos este título. Entonces, la ley está hecha precisamente para no rozar lo que en ciencia política se llama la ley de hierro de la oligarquía. Eso es para lo que está esa ley. Y lo que nos está diciendo es, como decía Eduardo Galeano, la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos. Lo que estamos diciendo es que las víctimas del franquismo todavía están descalzas y las élites franquistas tienen unos zapatos especiales que les impiden que les pasen cosas, ¿no? Y voy a acabar con estas 2 imágenes. Bueno, en una sale una de las personas que está aquí, José María Rojas, de los que yo hablaba de Burgos. Eso es el Monte de la Andaya.
Y cuando yo vi esa foto de ese hombre me acordé de esa imagen de Castelao, porque me parecen el blanco y el negro de un país, ¿no? La imagen de la izquierda está hecha en 1937, como he explicado antes. A nosotros nos la llevó en forma de póster un minero a una exhumación en Piedrafita, Gavia, en el año 2002. Se pueden ver a la derecha del dibujo unas cruces, o sea, están lejos de un cementerio, están echando cadáveres de civiles y debajo hay una leyenda que dice: no entierran cadáveres, entierran semillas. Y cuando yo vi eso me estremecí porque me parecía que estaba explicando perfectamente la cultura de derechos humanos que se construye desgraciadamente en todo el mundo después de graves violaciones de derechos humanos, pero la que tenemos que hacer en este país. Porque en este país, y aquí hay otra persona que hizo un informe sobre eso, somos eminentemente deficientes en formación en materia de derechos humanos, ¿no? Y tampoco es una casualidad, ¿no? Entonces, cuando vi a ese hombre dejando Safrón en la fosa me acordé de ese dibujo. Y este es el último. Esta es la película La lengua de las mariposas, para mí la gran metáfora de la República. Esa es la escena donde salen al campo los alumnos, como hacían las instituciones de enseñanza, es decir, adoptando esa cosa, y ahí es donde un alumno le pregunta a su profesor cómo come una mariposa, y él se lo explica con un ejemplo de su vida cotidiana. Le dice: cuando tú estás en casa y quieres comer azúcar a escondidas, ves dónde están tus padres, te vas a la cocina, te subes a una silla, coges el bote de azúcar, lo abres, te chupas el dedo y pones el dedo encima del azúcar. Y él explica: cuando el dedo está en el azúcar, en ese momento tu paladar ya está sintiendo el dulzor que le va a llegar cuando llegue el azúcar. Bueno, la Segunda República, por eso es una hermosísima metáfora, fue la primera oportunidad para millones de personas en este país de poner el dedo encima del azúcar de la historia. Ese fue su momento. Ocurrían cosas maravillosas, como que en los pueblos fueran los niños los que les leían cuentos a los padres. Esa escena explica perfectamente lo que estaba ocurriendo allí. Y esta también explica lo que ocurrió. Este es otro dibujo de Castelao, con ese cadáver ahí, visto por dos niños compungidos, que se titula La última lección del maestro. Qué triste que un maestro tenga que dar una última lección. Pero la última lección de ese maestro es enseñar, no es una sola lección. Una es enseñar su muerte, que es contarnos quién es y qué le ha pasado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las exhumaciones. En las fosas, quienes están dentro, a través de objetos, orificios, su ADN, nos están dando una lección. Están haciendo de maestros de esta democracia llena de ignorancia, ¿no? Y la otra lección que les está dando a esos niños, que es terrible, es que van a empezar a vivir en un país que asesinó a sus maestros. Y nosotros vivimos en un país que todavía no les ha hecho el homenaje que merecen a esos maestros. Gracias.